Saludos cordiales, somos el grupo A2 de Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas de Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Integrantes, Brian Donis, Luis Miguel García, Dulce Escalante y Erika Alvarado. En esta oportunidad les hablaremos acerca de la sección 14 de NIF para Pymes, Inversión en Asociadas. El alcance de la sección 14 se aplica a la contabilización de las asociadas en estados financieros y consolidados y en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero que tiene una inversión en una o más asociadas. Veamos las definiciones de asociada. Asociada es una entidad con fines empresariales sobre la que el inversor posee influencia significativa. ¿Qué es influencia significativa? Es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada sin llegar a tener el control. Si un inversor mantiene el 20% o más del poder de voto en la asociada, tendrá influencia significativa. Medición. Un inversor contabilizará todas sus inversiones en la asociada utilizando una de las siguientes opciones. Primero, modelo del costo. Segundo, modelo de participación. Y tercero, método del valor razonable. Veamos el modelo del costo. Cuando un inversor medirá sus inversiones en asociadas al costo menos las pérdidas por deterioro del valor. Reconocerá los dividendos de la inversión como ingresos y medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado al modelo del valor razonable. Buen día, licenciado, compañeros. Continúo con la exposición sobre el método de participación. Una inversión se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor, tanto en el resultado como en otros resultados integrales. Recordemos que los resultados son todos aquellos resultados productos de la operación propia del negocio, y otros resultados pues van a ser las ganancias o pérdidas producto de una inversión o un autofinanciamiento hecho por el negocio en sí. Se va a medir al precio histórico, incluyendo costos que fueron generados por abogados, y se va a ajustar en los periodos posteriores en otros resultados integrales. Ya va a tener pues una pérdida o bien una ganancia, lo que sería su costo histórico original, y esto sería contabilizado en otros resultados. Métodos de participación. Tenemos distribuciones y otros ajustes al importe de libros. Estas son las distribuciones reducidas, el importe de libros de la inversión. Esto se refiere a las acciones, bonos o primas por acciones que se reducen en el importe de libros de la inversión. Estas son las consecuencias u otros resultados integrales. Tenemos también lo que es el derecho de votos de voto potenciales. Estos derechos de voto, pues, aunque se tiene en cuenta los derechos de voto potenciales, un inversor medirá su participación en el resultado del periodo en función de la participación en la propiedad actual. ¿Qué quiere decir esto? Este derecho de voto es únicamente para explicar lo que es la acción del voto en las decisiones de la empresa, no para hacer un reparto de los bonos. En este caso, la empresa pues tiene decisiones y votos sobre las actividades operacionales según el porcentaje de participación que haya tenido. Luego tenemos lo que es la plusvalía implícita y ajuste del valor razonable.
Un inversor ajustará su participación en las pérdidas o ganancias de la asociada después de la adquisición para contabilizar la depreciación o amortización adicional de los activos, incluyendo la plusvalía de la asociada. Esta plusvalía pues es toda aquella plusvalía implícita. Por ejemplo, tenemos una venta de repuestos, este tiene un punto comercial y ese pues ya tiene un valor. Aparte del valor de todos los activos que la venta de repuestos va a tener, pues se tiene también un valor del punto comercial, o bien puede ser también una pérdida por el punto comercial. Y este pues sea un valor negativo. Para las empresas que están en decadencia, pues este sería un deterioro. Se va a medir en forma positiva o negativa en el momento que se esté comprando las acciones de esa subsidiaria. Luego seguimos con el deterioro del valor. Si hay indicios de deterioro del valor, el inversor comprobará el importe en libros completo de la inversión como un activo individual. No se comprobará por separado el deterioro del valor. Cualquier plusvalía que se haya incluido como parte del valor en libros de la asociada y formará parte de la comprobación del deterioro del valor en su conjunto. Un inversor pues debe tener un valor en conjunto con todo lo que se está haciendo entre la asociada y la subsidiaria. Esto pues nos hace referencia a la sección 27, donde nos indica cuál es el deterioro del valor de los activos, cómo se va a medir. Luego tenemos lo que son las transacciones del inversor como asociada. Un inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones en función de la participación del inversor en la asociada. Las pérdidas no realizadas pueden proporcionar evidencia de un deterioro del valor del activo transferido. Cuando no existan ganancias o pérdidas realizadas, estas no van a ser registradas porque el hecho que no las tengan, esto no debe presentarse en el deterioro del valor. Luego tenemos la fecha de los estados financieros de la asociada. El inversor utilizará los estados financieros de la asociada en la misma fecha que el inversor. Pongamos un ejemplo. Acá la empresa inversora cierra operaciones el 31 de diciembre del 2012 y la asociada pues el 31 de marzo del 2013. La asociada tiene que transponer su fecha de cierre a la que la empresa inversora, o sea, el 31 de diciembre del 2012, que es la que se va a cuadrar con la consolidación de los estados financieros. Ese diferencial que tenemos de los 3 meses que le falta, este será solamente para aspectos fiscales y se puede modificar legalmente, pero es impracticable. Es preferible presentarlos por separado, realizando pues los ajustes correspondientes. Luego tenemos lo que son las pérdidas por encima de la inversión. Esta sí, una participación de un inversor en las pérdidas de las asociadas iguala o excede el importe en libros de su inversión, dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Luego tenemos lo que es la discontinuidad del método de la participación. Un inversor dejará de aplicar el método de participación a partir de la fecha en que cese de tener influencia significativa. Al inicio nos indicaba Erika que la influencia significativa es todo aquel inversor que tiene igual o más del 20% de participación dentro de una empresa. Si un inversor pierde influencia significativa sobre una asociada
como resultado de una disposición completa o parcial de su inversión, dará de baja en cuentas a la asociada y reconocerá en los resultados la diferencia entre la suma de los importes recibidos más el valor razonable de cualquier participación conservada. Si un inversor pierde influencia significativa por motivos distintos de la disposición parcial de un inversor, considerará el importe en libros de la inversión en esa fecha como nueva base del costo y contabilizará todas aquellas acciones. Como dijimos al inicio, sobre el método del costo, el método de participación, que incluía todos aquellos costos que se derivaban por abogados, por registros mercantiles. Acá es lo contrario, el método del valor razonable es todo el precio de la transacción y excluye los costos por medio de los registros mercantiles de abogados y hace una medición al valor razonable con cambios en el valor razonable, haciendo pues una tasación de una empresa en marcha. Esto pues tomando en cuenta el precio del valor razonable de esa inversión que se hizo al inicio. En la presentación de los estados financieros, un inversor clasificará las inversiones en asociadas como activos no corrientes. Y en la información a revelar, se revelará la política contable para las inversiones asociadas, el importe en libros de las inversiones en asociadas y el valor razonable de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación para las que existan precios de cotización públicos. Muchas gracias por su atención.